otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Buenas madrugadas, ya llegamos fieles a esa cita que cada semana tenemos aquí en Radio Nacional. 2 horas por delante nos esperan y nuestro objetivo, como casi siempre, va a ser ir hacia esos mundos ocultos llenos de misterios que aquí en este espacio en blanco nos gusta. Algo que comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, flamante estudio en directo, como decimos, cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, con los saludos y la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo. Para todos nosotros un placer estar aquí, incluido Rubén de Felipe, que esta noche controla nuestro mágico sonido. Solo necesitamos que estéis también vosotros, esos cientos de miles de personas que os unís a esta aventura. Nuestra gratitud a todos por ello. Y necesitamos y queremos que conectes con nosotros. Hay varios métodos. Un teléfono de llamada gratuita 900-137-137. Tenemos 5 premios, 5 regalos para agradecer vuestra atención. 900-137-137. El email espacioenblanco@rtv.es. Y nuestros 2 muros de Facebook. Estáis buscando el Espacio en Blanco y los amigos del Espacio en Blanco. Con saludos para todos los que estáis ahí conectados cada noche. Hoy tenemos muchos temas preparados, algunos avisamos un poco duros, pero quizás sea bueno conocerlos. Tras ese avance, os presentamos a nuestra invitada y os damos más datos. Hubo una época en la historia que aún permanece llena de sombras. Algunas de ellas son las más tenebrosas del desarrollo humano. En varias ocasiones hemos retrocedido en el tiempo hasta esa época para tratar de alumbrar un poco de luz sobre su discurrir. Esta noche volveremos de nuevo a viajar en el tiempo. No es un destino lejano. Aún tenemos muchas huellas en nuestra memoria sobre los hechos que acontecieron. Pero muchos de ellos los desconocemos aún. Esta noche, como siempre, deseamos conocer y comprender, intentar saber por qué ocurrieron y dar luz a algunos de sus protagonistas. Os diremos, solo como pista, que hablaremos de los 7 arcángeles del terror y de las 12 apóstoles del Reich. Una época oscura del ser humano pasará bajo la mirada de nuestra conciencia esta noche. Y lo haremos para conocerla. No queremos que nunca más se repita. Ya sabéis lo que se dice, el hombre que no conoce ni recuerda su historia está condenado a repetirla. Pero habrá más temas, luz y aire fresco que entrará por las ventanas de este espacio, que ahora se abre al infinito. Y como siempre, eres nuestro invitado especial. Sé bienvenido.
están nuestros primeros datos y saludar a nuestra invitada Mónica González Álvarez. ¿Cómo estás, Mónica? Buenas noches. ¿Estás nerviosa? Miguel. Bueno, hombre, un poquito. Sí. Sí, porque, bueno, pues el estudio impone un poquito. Vaya estudio que tenemos, ¿eh? Es un estudio impresionante porque para los oyentes que no lo pueden ver es impresionante estar aquí en Radio Nacional de España y estar contigo. Para mí es un honor y un placer conocerte en persona. Lo mismo te digo. Eres periodista, escritora. Escribiste otro libro que se llamaba Cuentos hindúes, sí. Desde el Índico a los Himalayas, y autora de este último, que estás en todos los sitios, Guardianas Nazis, el lado femenino del mal. Vaya promoción que te estás haciendo, ¿eh? Bueno, pues de eso se trata, ¿no? Al fin y al cabo, de que la gente conozca este trabajo tan duro que he tenido que hacer durante los 2 últimos años de mi vida, que emocionalmente me ha tocado mucho, porque hablo y escribo sobre un tema que desconocido a día de hoy. Para la gente, ¿verdad? Claro, y he tenido que ver muchas fotografías, muchas imágenes en movimiento, y eso cala. Somos periodistas, pero tenemos corazón. Tenemos corazoncito, ¿no? Y en este caso, pues bueno, había días que no podía escribir, Miguel, si te soy sincera. Entonces... Dime una cosa, ¿por qué te metiste a hacer estas cosas? Porque ves, se ha hablado mucho, aquí en este programa se habla mucho de los nazis, sí, de Hitler, el nazismo esotérico, el lado oculto, etcétera, pero nunca habíamos tocado ese lado femenino que, como vamos a descubrir esta noche, tiene una tremenda importancia, ¿verdad? Por eso, porque no se ha hablado nunca del tema de las mujeres nazis, sobre todo, no de las que tuvieron hijos y se dedicaron a ese tema, no, sobre las mujeres que estuvieron en los campos de concentración. Y como es un tema tan desconocido, y yo me topé un día por casualidad con una de las historias, en este caso la de Ilse Koch, que hablaremos de ella, dije, tengo que investigarlo. Tengo que investigarlo, es necesario que la gente conozca estas historias, ¿no? Ya. Has traído una musiquita que quiero que escuchemos. Sí. ¿Qué significa esta música? ¿Te la han hecho para presentar el libro? Tengo una amiga que se llama Paloma Román, desde aquí le mando un beso muy grande, es compositora y es músico, es pianista y violonchelista, y yo quería hacer un book trailer del libro para que la gente conociera un poco mejor, ¿no? Y ella me dijo, te voy a hacer una melodía, y un día me dijo, estaba durmiendo, me levanté y me inspiró esta melodía, es lo que me conectó con tu libro, ¿no? Yo le mandé algunas páginas para que las leyera. Evoca mucho esa época, ¿verdad? Sí, ella la tituló Grito a la desolación. Yo creo que lo dice todo esta música. Pregunta, no sé si indiscreta, ¿has estado en los campos? No he querido ir, no, es que no he podido ir porque me tocó mucho este libro. Y si hubiera ido, no hubiera terminado el libro, de verdad, seguro. Es uno de los lugares, algunos de ellos son uno de los lugares más tremendos que no. Iré, después de la promo me gustaría ir tranquilamente, ya con mi mente relajada emocionalmente, pero yo sé que si hubiera ido, Miguel, no hubiera podido terminar. No te pierdas el de Mauthausen, que fue donde más españoles estuvo. Sí. Ya verás qué curioso. 2:14, 1:14 en las Islas Canarias. Este es el tema esbozado un poco que vamos a tratar esta noche. Atentos, ya veréis qué cantidad de datos y cuántas cosas vamos a conocer esta noche en compañía de nuestra invitada. Tras esa primera introducción nos vamos de lleno con el tema. De los 55.000 guardianes que sirvieron en los campos de concentración nazis, alrededor de 3.700 fueron mujeres. En 1942, las primeras guardianas llegaron a Auschwitz y a Majdanek desde Ravensbrück. Al año siguiente, los nazis comenzaron el reclutamiento de mujeres debido a la escasez de guardianes varones. El nombre en alemán de este puesto era el de supervisora o asistente. Las guardianas eran generalmente de clase baja y media y no tenían anterior experiencia en ese trabajo. Su perfil laboral era variado. Se indica que eran antiguas matronas, peluqueras, cobradoras de tranvía, cantantes de ópera o profesoras retiradas. Las voluntarias fueron reclutadas por anuncios en periódicos alemanes que demandaban mujeres que quisieran mostrar su amor al Reich.
Las guardianas fueron colectivamente conocidas con el rango de asistente femenina de las SS. Estas empleadas fueron conocidas como directora, primera guardiana, líder de campo y la supervisora principal. Conozcamos algo más de estas guardianas y algunas de sus costumbres. ¿Te ha gustado la introducción, Mónica? Me ha encantado, la verdad, maravillosa. En alguna parte, en alguna entrevista que te han hecho por ahí, he leído que los hombres crearon el nazismo y las mujeres lo llevaron a cabo. El 75% de los judíos en el Holocausto fueron exterminados por mujeres. ¿Es así? Yo creo que sí, porque ellas al final, aunque no tenían un cargo oficial, porque realmente ellas no tenían un cargo de directoras oficialmente dentro de los campos de concentración, fueron las que ordenaban y mataban ellas mismas a todas las víctimas o prisioneros, ¿no? Es verdad que hubo 55.000 guardianes, hombres y mujeres, 3.500 o 3.700 mujeres, pero ellas fueron, yo creo que más crueles incluso que los hombres. Se posicionaron, yo creo que equitativamente. Quisieron parecerse tanto al hombre que quisieron parecerse en ese lado tan... Quizá demostrar que eran capaces de hacer lo que hacían los hombres. Claro, querían ganarse su respeto. Tú piensas que los nazis, Hitler no valoraba a la mujer, solamente la valoraba para que tuviera hijos, simple y llanamente, que se quedase en casa. Entonces la única manera de que estas mujeres, en este caso estas 19, pudiesen destacar era siendo violentas, crueles, despiadadas y perversas. Era la única manera de poder flotar o reflotar en ese campo de concentración y ser un poquito más o menos igual al resto de compañeros. Ya. ¿Cómo las reclutaban? ¿Anuncios en periódicos, como decíamos ahí? Se decía que sí, pero también te digo, mucho, en este caso estos 19 casos era porque o bien se habían alistado al partido nazi, de ahí las derivaban y las convencían para que fuesen a Ravensbrück a ayudar en la batalla y a ayudar a Hitler, ¿no?, en su propósito, o bien también se alistaban en la famosa Liga Alemana de Mujeres, que era un tipo de asociación femenina alemana, donde también allí tenían una especie de adiestramiento, aleccionamiento, y luego desde allí pues también las derivaban a Ravensbrück. En este caso, cualquiera de ellas pasó por un lado, por otro o por los dos. Ya, ¿Ravensbrück era? Cuéntanos. Ravensbrück era lo llamaban el Puente de los Cuervos, así se traduce. Este campo de concentración se destinaba para aleccionar y adiestrar a las guardianas. Era un campo de concentración. De concentración, donde había también... Sí, había prisioneros, pero a la vez era el lugar donde enviaban a todas esas mujeres para que las enseñasen. Supuestamente y principalmente era para labores administrativas, es decir, pues para controlar que no hubiese fugas, controlar que todo el mundo recibiese su pedacito duro de pan, había cocineras, etcétera, etcétera, pero realmente era para adiestrarlas en las malas artes, es decir, en cómo perpetrar ejecuciones, en cómo realizar vejaciones, en cómo hacer fustigaciones, en cómo rajar a una persona, en cómo perpetrar, no ya matar en sí, pegar un tiro en la cabeza o enviarlos a la cámara de gas a hacer selecciones, sino más bien en cómo tenían que maltratar sobre todo física y psicológicamente al prisionero o a la prisionera. Ya. Y como decíamos, eran corredores de tranvía, gente que se dedicaba en su vida anterior cosas normales, ¿no? Sí, eran gente normal como tú y como yo. Es que es lo que también llama mucho la atención, ¿no? Claro. También hay que decir que estas mujeres, estas 19, tampoco tuvieron una vida laboral muy extensa y tampoco, de hecho, casi todas eran analfabetas, no tenían estudios primarios, alguna de ellas fue enfermera o quiso ser enfermera, otras habían trabajado en la industria o en alguna fábrica, pero no destacaron, no despuntaron, eran gente que, como dice Pepe Cabrera, el doctor Pepe Cabrera, que es el que me ha hecho el prólogo, eran personas mediocres que si no hubiera sido porque se dejaron embaucar por el hipnotismo de Hitler, jamás hubieran llegado a nada. Entonces, partiendo de esa base de gente que no tiene estudios, gente analfabeta, pues bueno, pues yo creo que ese gen del mal que también tenían dentro, al llegar al campo del Puente de los Cuervos, Ravensbrück, vieron todo aquello y se desfasaron, es decir, lo sacaron todo hacia afuera. Conéctate con nosotros. El universo del misterio te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Entra en nuestra web.
2:20, 1:20 en las Islas Canarias, 900, 137, 137. Mónica, ¿por qué, cómo llegaste a la información de estos personajes? ¿Y por qué 19? ¿19? ¿Por qué 19? 7 arcángeles, ¿cómo lo llamas? 7 arcángeles de la muerte. De la muerte y 12 apóstoles del Reich. Pues porque son dos números muy mágicos. Yo creo que tú me entiendes, el número 7 y el número 12 para mí son dos números muy mágicos. El número 7 arcángeles, también tengo que decir que no quiero ofender a nadie con estos dos términos que pertenecen más bien a la doctrina católica, ¿no? Los utilizo porque a la hora de definirlos, arcángel significa un ser venerado por Dios, que se encuentra entre Dios y los principados. En este caso, las arcángeles, que eran las 7 supervisoras principales, estaban entre su Dios llamado Hitler y los principados, que eran las SS. ¿Hitler era su dios? Sí. Para ellas Hitler era su dios, su máximo representante de la tierra, yo creo, para ellas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ellas hacían todo lo que él quería. Eran muy manipulables estas mujeres. Luego, ya dentro del campo de concentración, ellas hacían lo que también les daba la gana, ¿no? Por mucho que hubiera un comandante por encima, un director del campo de concentración, ellas realmente dirigían ese campo de concentración y nunca las pidieron explicaciones sobre, no ya que hubiese 500 muertes diarias en una cámara de gas, que eso sería, con perdón, lo más leve que podía ocurrir en ese día, ¿no? No pedían explicaciones de por qué había un búnker en Ravensbrück, que lo contaremos, donde se practicaban flagelaciones 25, 50, 75, 100 todos los días, con mujeres que a lo mejor habían infringido a una norma, te digo brevemente, normas como métete las manos en los bolsillos, ¿sí? Porque hacía frío, ponerte un jersey debajo del famoso pijama espantoso de rayas, coger un trozo de pan que se le había caído a lo mejor al cocinero, al dártelo, pues cogerlo y llevártelo a la boca. Eso era infringir las normas. Fumar un cigarrillo, hablar, ayudar a un compañero que se le acaba de caer en los famosos pases de revista, ayudarle a levantarse. Y ya era motivo para que esas guardianas pues perpetrasen esa ira, no sacasen esa ira. Qué tremendo Dios ser esa etapa de la... Sí, la verdad que estremece. Es un libro estremecedor, pero que se tiene que contar. Hay que contar. Hay que contarlo. Yo digo que esas cosas hay que contarlas siempre. Dime cómo has localizado la información de todas ellas. Bueno, es complicado porque no hay nada publicado en ningún idioma. Hay algún libro donde se habla de alguna de ellas, Camp Women, hay algún libro americano sobre todo, algún libro también alemán. Todo ha sido a través de organismos oficiales. Me ha ayudado mucho el Bundesarchiv de Alemania, me ha ayudado mucho el US National Archive, que también me han dado las fotografías que aparecen dentro del libro. Me han ayudado el Washington Post, por ejemplo, me ha enviado, de hecho les he enviado el libro agradeciéndoselo porque sin ellos hay cosas que no podría haber publicado. A mí me han ayudado escritores y historiadores alemanes y americanos. O sea, quiero decir, bastante gente, me he topado con gente maravillosa a la hora de documentarme, otra gente que me ha cerrado la puerta, que también se lo agradezco, porque además uno se le agudiza el ingenio, ¿no?, que dice aquel, ¿no? Entonces, a veces agradezco que me cierren la puerta porque yo sigo investigando, no me importa, yo me cierras la puerta y abrir una ventana. Entonces ha sido una labor de documentación muy difícil, 2 años muy largos, porque claro, la gente no lo sabe, pero es que para recuperar información que no hay en ningún lado, no hay libros. No se busca en internet. No, pues sí, a ver, pues poner Guardianas Nazis, saldrá ahora mismo mi libro seguramente, pero muy poco en Wikipedia, cosas así, pero no hay nada realmente que cuente la vida de cada una de estas mujeres tan profundamente, ¿no? Y luego también pues me he basado en las actas de los juicios de Bergen-Belsen, de Ravensbrück, de Auschwitz, donde ahí aparecen realmente los testimonios de los supervivientes y de ellas, que es lo que también la gente no sabe, lo que ellas contaron en esos juicios, ¿no? En alguna parte hablas de los supervivientes, de algunos supervivientes de algunos campos, ¿no? Sí, hablo, de hecho hablo de españolas en Ravensbrück, Neus Catalá, Conchita Ramos, varias de ellas. Lo cuento porque en el capítulo además de María Mandel, ¿no?, de una de las guardianas llamada la bestia de Auschwitz, y cuento un poco la historia de cada una brevemente, porque si no sería muy extenso, ¿no? Y es necesario contarlo. Estas mujeres, algunas de ellas siguen vivas. Me preguntaba gente, ¿por qué no las has entrevistado? Son gente muy mayor, 90 y tantos años. Y yo les decía, están muy mayores. Son gente que a lo mejor no me van a contar todo realmente cómo sucedió, no están tan frescas. Entonces está todo tan publicado que no me hace falta realmente ir a entrevistarla. Hubiera preferido entrevistar, por ejemplo, a una guardiana. Yeah. Eso sí que me hubiera gustado. Y a ti me imagino que también. Es un
hubiera sido una entrevista fantástica, ¿no? Demoledora, porque seguro que sus respuestas hubieran sido demoledoras, ¿no? Pero hubiera preferido eso. Supervivientes, por suerte, tenemos tantos datos, hay tantos libros publicados que yo lo que he hecho ha sido extrapolarlo, citar a la fuente, evidentemente, de quien ha publicado ese libro o esas declaraciones, y intentar que también la voz de estas mujeres, de Conchita, de Neus o de Secundina, pues que la gente lo conozca. Hay una cita además de Neus, cuando yo lo leí, su vida, ¿no?, que me impactó, fue: he sido deportada, he estado esclava, pero ante todo me he sentido libre. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Te iba a preguntar antes de pasar a la segunda parte, ¿la Fundación Wiesenthal te ha ayudado en algo? La verdad que en ese sentido busqué información, no, específicamente no me ayudaron, la verdad. No fui tampoco a buscar su ayuda, quiero decir, porque tampoco vi que tenían información primordial. Yo sé que, por ejemplo, Simon Wiesenthal, en el caso de Hermine Braunstein, en una de las guardianas, ayudó a deportarla y a extraditarla para ser juzgada, ¿no? Pero no, en este caso no busqué esa vía, fíjate. He buscado otras diferentes que me han ayudado mucho más, que a lo mejor no eran tan representativas o tan grandes, ¿no? Pero que al fin y al cabo me han ayudado muchísimo. La gente me ha ayudado mucho, y además tú piensas que la documentación era toda en inglés. Yo hablo inglés, pero claro, traducir perfecto el inglés de aquel antaño es complicado. El polaco, que también me ha venido información, alemán, francés. He conocido gente además que me ha ayudado a poderlo traducir, muchas declaraciones, ¿no?, que aparecen. Guardianas nazis, el lado femenino del mal. En un momento, después de esa introducción, vamos a conocer la historia de algunas de esos, no sé cómo llamarles, monstruos. Criminales. Vale. RTV.es llega al iPad. Descárgate la aplicación gratis y accede a todos los contenidos de Televisión Española y Radio Nacional. Vibra con el mejor deporte en directo. Disfruta tus series favoritas y sigue toda la información minuto a minuto. Televisión y radio en directo y a la carta. RTV.es, la televisión donde nunca la has visto. En todo el mundo existen personas que afirman haber contactado. Asómate al abismo de lo desconocido. Iremos hasta Wall Street para descubrir que allí también... Conoce otras realidades. Viajaremos por el mundo de la mente para... Cruza la frontera de la lógica. Los estados alterados de conciencia. Espacio en Blanco con Miguel Blanco. Ese oscuro mundo donde el diablo... Radio Nacional. El nazismo postuló que todos aquellos que no fueran arios no eran humanos y por tanto serían tratados como animales. Si era ético experimentar con perros, gatos y ratones, ¿qué problema habría en hacerlo con judíos, polacos, gitanos u homosexuales? La respuesta la encontramos en los campos de concentración nazis, donde cientos de fieles guardianas, con la sangre limpia y libres de intoxicaciones, se convirtieron en las torturadoras y asesinas más despiadadas de la Segunda Guerra Mundial. No son tan famosas como los Hitler, Himmler, Goebbels o Mengele, pero la historia más siniestra de la humanidad tiene su hueco para estas auténticas arpías, las caras inhumanas que tantas víctimas dejaron tras de sí. Como el caso de Hermine Braunsteiner, la yegua de Majdanek, que disfrutaba propinando severas coces en el estómago de sus confinadas. O Irma Grese, el ángel de Auschwitz, cuyo pasatiempo favorito era echar a sus perros para que devoraran a las prisioneras. Son solo unos ejemplos de este terror humano que un día no muy lejano se vivió en este planeta. Pero hay más. Escuchemos. Estamos teniendo muchas preguntas, Mónica, de qué ha pasado con ellas, si se juzgaron, etcétera. Decimos a nuestros oyentes que esperen un poquito, sí, que luego se lo vas a responder, ¿no? Sí. Vamos, ¿te parece, a conocer algunas de ellas? Sí. 7 arcángeles del terror. Ilse Koch, no sé cómo se pronuncia exactamente, la zorra de Buchen. Es que yo tampoco hablo alemán, pero bueno, a la hora de... le dije a un amigo, dime cómo se dice cada palabra, porque es difícil. Sí. Es Ilse Koch, Ilse Koch, la zorra de Buchenwald.
Bien, ¿quién era este personaje? Es uno de los 7 arcángeles del terror que tú saques en el libro, ¿no? Sí, este además fue el que me inspiró a hacer el libro. ¿Sí? Yo encontré por casualidad esta documentación un día navegando por internet porque me gusta mucho la Segunda Guerra Mundial, el nazismo, esa época, ¿no? Bueno, encontré la historia de esta mujer. Esta mujer es era la mujer del comandante Karl Koch, del campo de concentración de Buchenwald. Este hombre era la mano derecha de Himmler, o sea que tenía un cargo muy importante. Tenía 15 años más que ella, él estaba divorciado, la conoció, era una mujer muy guapa, sí, pelirroja, ojos azules, una mujer muy sensual, muy atractiva, gustaba mucho a los hombres, entonces le engatusó fácilmente a Karl Koch. Entonces ahí se casaron y después de varios destinos que tuvieron, llegaron a Buchenwald y él fue yo creo que la que le instruyó, él fue su maestro, porque él se traumó desde que era pequeño, con 8 años, que su madre falleció, y él empezó a desarrollar esa ira, ¿no? Muchos jóvenes pasan, ¿no?, que a día de hecho hay algún programa de este tema, ¿no?, que desarrollan esa ira, esa rabia, y entonces lo practican contra los demás, ¿no? Este hombre se dedicaba a fustigar con un látigo que al final tenía cuchillas de afeitar, entonces imagínate a la hora de desgarrar el cuerpo, o con un hierro candente marcaba a los presos al estilo de las torturas de la Edad Media, ¿no? Él era muy maquiavélico, entonces ella, pues me imagino que, como dice el refrán, dos que duermen juntos se vuelven en la misma condición, algo parecido, dos que en el mismo colchón, algo parecido se dice el refrán, sí. Pues ella empezó también a sucumbir a esos encantos de la maldad. Ella, me imagino que evidentemente tendría esa cosita dentro, ese gen del mal que yo le llamo. Y esta mujer, aparte que era muy bella, le gustaba mucho la belleza, se bañaba con vino de Madeira. Hablamos que en el año 30 y tantos, 40... Vino de Madeira. Era carísimo, pero no para, encima si se lo bebe por lo menos vale, pero es que encima se bañaba con él porque decía que rejuvenecía la piel, se esfoliaba la piel con limón, tenía un peluquero particular, tenía armarios enormes llenos de ropa, de abrigos de piel, en antaño era carísimo todo aquello, ¿no? Tenían comidas, además hacían comidas muy copiosas. Esta mujer, entre las cosas que hizo tan terribles, fue, ordenaba a sus secuaces. No lo hacía con sus propias manos, lo hacían sus oficiales de las SS. Ordenaba extirpar la piel humana tatuada de prisioneros. Ella ordenaba ponerse en la fila india, en el Apesplatz, en el pasillo central del campo de concentración, pues a aquellos que tenían tatuajes más llamativos. Y a aquellos que le gustaban, los seleccionaba, decía este. Sus oficiales lo llevaban a la enfermería, les inyectaban fenol o algún tipo de veneno, les arrancaban la piel a tiras. No lo digas. Vivos, estamos hablando que esta gente estaba viva, porque si estuvieran muertos, pues aunque sea, por lo menos la gente no sufre, ¿no? Pero estaban vivos, los gritos eran desoladores, y después de haberle arrancado la piel a tiras, la bronceaban con un aparato que ellos tenían para que no se deshiciera la piel, y luego cuando ya estaba curtida, lo que hacían era fabricar lámparas, pantallas de lámparas, para luego colgarlas en la casa de Ilse Koch, donde en ese salón cenaba con sus hijos y con su marido, tan plácidamente, con esos lámparas. A mí, esa historia que yo encontré me sobrecogió, porque yo me acuerdo que en casa de mis abuelos tuvieron lámparas de piel, no humana, evidentemente, ¿no? Pero esas lámparas como de piel. Y yo me imaginé tener que cenar con esa lámpara, y pensé, pero esta mujer, ¿qué tenía en la cabeza para llegar a ordenar este tipo de cosas? Eso, o por ejemplo también a los prisioneros que a ellas más le gustaban, ordenaba que le cortasen la cabeza y que encogiesen químicamente la cabeza para que luego colgarla también del salón de su casa como si fuera un candelabro o una vela. Ya decimos que esta noche no vamos a contaros cosas muy agradables, por lo menos en esta primera parte, pero son partes de la historia que hay que conocer. Tenemos muchas preguntas. Nos preguntan si eran militares, políticas, mujeres de cargos importantes. ¿Eran militares? No tenían cargo militar, ¿no? No. Las mujeres no podían ser militares. Y aunque estaban dentro de las SS, no pertenecían realmente a las SS. Es una cosa un poco rara, la verdad, porque yo cuando lo investigué dije, pero ¿cómo es posible que trabajen dentro del campo de concentración, se pongan un uniforme de las SS, no como el de los hombres, parecido, era como un color gris pardo, con botas altas negras, iban con un látigo, con una pistola, mujeres rubias,
altas, imponía. La verdad que tenerlas de frente debía ser impresionante. Pero ¿cómo es posible que no pertenecieran a las SS? Bueno, pues era porque en este caso Hitler y Himmler pues no consideraban que las mujeres tenían que pertenecer a ningún cargo militar, y por eso tampoco tuvieron oficialmente ningún puesto dentro del campo. Sí que fueron Oberhausen, que es supervisora del campo de concentración, o Aufseherin también, que es guardiana, o en este caso también líderes de campo, pero no tuvieron realmente un cargo de decir directora, pero sí que mandaban dentro del campo de concentración a los hombres, a sus compañeros. Sus compañeros las temían. No me extraña, es que son mujeres terribles. Hablas también de un picadero. ¿Había un picadero en ese lugar? En Buchenwald, Karl Koch mandó construir, porque su mujer se lo pidió, un picadero que le llamaban Villa Koch. Y en ese picadero, que era, pues no sé, me imagino que era un tipo cabaña grande al lado de su casa, imagínate, como si fuera un adosado, vamos, como si tuvieras la casa y luego al lado el garaje, pues era algo parecido, pero muy grande. Allí pues practicaban sadomasoquismo, practicaban orgías lésbicas y heterosexuales pues ella se acostaba con mujeres de otros oficiales, se acostaba con otros hombres también oficiales de las SS. El tema sexual en el nazismo también ha sido se rodeaba mucho de la perversión, ¿no? Allí se perpetraban o se realizaban esta clase de prácticas sexuales entre ellos. Y luego también llevaban a prisioneros pues para realizarles algún tipo también de maltrato físico, golpes, apaleamientos, acuchillamientos, todo lo que a esta mujer de alguna manera pues le pudiese resarcir, porque además a ella le gustaba cuando golpeaba a alguien y veía brotar la sangre, ella se reía y se mofaba de esa persona. Pero eso sí, no la miras hacia los ojos nunca, porque si lo hacías, el golpe que te podía dar con su fusta era brutal, y a una persona, de hecho un prisionero que lo cuenta en el libro, casi le deja ciego del golpe que le dio. Luego veremos al final cómo terminó este personaje. ¿Durante cuánto tiempo estuvo? En el campo de concentración, pues yo calculo que unos 7 años, hasta que acabó la guerra. Unos 7 años yo calculo que estuvo en el campo de concentración. Asesinó a muchísima gente, a muchísimos miles de personas, inocentes, evidentemente. Vamos a Auschwitz, el ángel de Auschwitz. ¿Quién era este personaje? Irma Gress. Esta mujer era una mujer bellísima. Antes de entrar en el campo era impresionante, una mujer rubia, ojos azules. La llamaban la bella bestia también, o el ángel, como tú bien apuntabas. Entró en Ravensbrück, que es donde, como decía, la seleccionaban, con 18 años. Era la más joven de todas las guardianas de las que hablo yo en el libro. Una mujer de belleza inigualable, una mujer también muy preocupada por su belleza física. Iba siempre muy bien uniformada. Inmediatamente que entró en Ravensbrück, conoció a María Mandel, su maestra, que hablaremos ahora de ella. Que es quien le enseñó todo lo que sabía, y despuntó. Es como cuando entra alguien al trabajo, despuntas y enseguida te suben de cargo. Pues ella despuntó y la trasladan a Auschwitz, Birkenau primero, y allí comienza a utilizar todo lo aprendido en Ravensbrück en el campo. Empieza, por ejemplo, ella se paseaba con una pistola y de repente, pues, si algo no le gustaba, le pegaba un tiro en la cabeza, a veces a los niños, sobre todo a los niños, un tiro en la cabeza a los niños, les lanzaba al crematorio vivos. Hay una anécdota que cuenta que una niña de 8 o 9 años estaba hablando con alguien conocido al otro lado de la verja electrificada, le había visto, le iba a saludar, ella vino corriendo, llegó, le pegó un puntapié en el estómago a la niña, la tiró al suelo y con un palo le sacó los ojos. Eso lo contaba un superviviente durante una de las declaraciones en el juicio de Bergen-Belsen. Esta mujer no tenía límites, era una sádica, era una perversa, era una mujer que se quedó embarazada, abortó y lo hizo, además se lo ordenó hacer a una de las doctoras prisioneras, porque también se valían de los que tenían oficios importantes como eran los médicos, y se quedó embarazada, pero abortó porque decía que no quería tener ningún niño. No le interesaba. Era una mujer que despertaba grandes pasiones en el campo de concentración, aunque no te lo creas. Los prisioneros y prisioneras la admiraban porque tenía mucha personalidad. Era una mujer tan bella que dejaba noqueado a todo el mundo que la miraba. Es verdad que tampoco dejaba, como la anterior guardiana, que la mirase mucho a los ojos porque le molestaba. Esa insolencia, ¿no?, con la que se paseaba, esa maldad con la que perpetraba cada uno de los crímenes, con la que fustigaba con su látigo, la manera de golpear con sus manos.
era terrible, una mujer muy bárbara, yo creo. Se ha hablado mucho de Irma Gress, es verdad, una de las peores mujeres del campo, como dijeron en este caso el abogado fiscal durante el juicio. Ella era el ángel, vamos a la bestia de Auschwitz, María Mandel. María Mandel, sí, esta fue la maestra. La maestra de ella y de casi de la mayoría. Ella entró, María Mandel, lo más importante que puedo decir de principio es que era católica. Sí. Practicaba la religión católica, su familia era férrima, iba todos los domingos a misa. Era una mujer que supuestamente antes de entrar en el campo de concentración era una buena persona. ¿Qué puedo decir? Es lo que dice la historia, ¿no? Lo que pasa es que entró en el campo de concentración con unos 30 años en Ravensbrück, despuntó también ahí, le hicieron enseguida supervisora en jefe y fue la que comenzó a enseñar a las demás. Por ejemplo, cuando llegaban 50 mujeres, 50 chicas nuevas, novatas, guardianas para ser guardianas, lo que hacía era, pues no sé, les ordenaba golpear a un prisionero en la cabeza hasta que se cayese redondo. De las 50 te puedo decir que 4 se abstuvieron en ese momento, o sea, no fueron a realizar esa acción. 3 de ellas preguntaron por qué tenían que hacerlo, pero acabaron haciéndolo. Una de ellas no lo hizo. Esa que no lo hizo fue a la cárcel. Imagino que luego acabaron con su vida por haberse rebelado. Negado, ¿no? María Mandel también tenía como doble personalidad. Por un lado, construyó el famoso búnker de Ravensbrück, un sitio enorme, gigantesco, que estaba un poquito más apartado del campo de concentración. Era un lugar sellado completamente, no tenía ventanales, un lugar con muchas humedades, donde había solamente una letrina, un pequeño lavabo. No, era espantoso. Por lo menos las descripciones que yo hago es que sientes cuando estás leyendo cómo sería ese sitio, ¿no? En ese lugar llevaban a las mujeres que incumplían alguna norma, como he comentado hace un instante, y ella practicaba las flagelaciones de 25, 50, 75 y 100. Y cuando las practicaba contra esas mujeres que habían hecho alguna cosa que no debían o que no deberían de hacer, ella ordenaba que contasen en voz alta. Nunca llegaban al número 7 o al número 8, ni siquiera al número 9. Era imposible. Se desmayaban antes. Pero es que lo más curioso es que nada más fustigarlas, da igual que fuese en invierno que en verano, más bien le gustaba mucho hacerlo en invierno, las sacaba fuera a la intemperie, les rociaba con agua helada y luego las dejaba sueltas, seguramente que se morían la mayoría de hipotermia, otras debido a los golpes y a las palizas que les daban. Era una mujer muy, muy bestia. Es que claro, su sobrenombre ya lo dice, era una bestia, era terrible, María Mandel. También te puedo decir que una de las prácticas también un poco extrañas era que inyectaba una especie de tinta en el cuerpo de algunos prisioneros, les hacía desnudarse, les echaba agua y pensaba que con eso les iba a cambiar de color la piel. Era una cosa también que yo no entiendo. Pero por otra parte también esta mujer tuvo la única cosa humana que te puedo contar que hizo algo bueno durante poquito tiempo fue María Mandel, que había un niño gitano de 2-3 añitos que se había quedado huérfano, su madre le habían enviado a la cámara de gas, ella le cogió cariño, le vio y lo tomó como si fuera su propio hijo. Le cuidó, le daba de comer, le llevaba a todas partes, como si fuera casi como su animal de compañía, con perdón de la expresión, pero era así. Iba a pasear con él, a montar a caballo, a trineo. Hay declaraciones de supervivientes que cuentan algunas anécdotas de este tema, justamente el niño gitano. Y llega un día que el comandante del campo le llama la atención y le dice: tienes que matar a este niño. Y ella cogió y lo llevó a la cámara de gas. Cuando salió de la cámara de gas llegó a la zona donde se encontraba la famosa orquesta de Auschwitz, que ella fuera directora, y ahora te cuento por qué. Y ella mandó que tocara Madame Butterfly y empezó a llorar y a emocionarse, ¿no? Esa fue la única, yo te puedo decir que es la única cosa humana de este personaje que he encontrado. Entra en contacto con nosotros 900-137-137. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 2:45, 1:45 en las Islas Canarias. Esta noche hablando de una historia, una parte negra de nuestra historia, con Mónica González
Álvarez, autora de un libro que se llama Guardianes Nazis, el lado femenino del mal. Mucha gente nos pregunta si hay libros de esto. Aquí tenéis el libro de nuestra invitada esta noche. La orquesta, rápidamente, y vamos con el La resto. orquesta la creó porque era una melómana. A los nazis les encantaba la música clásica. Ajá. Eran gente que disfrutaban, y además esa mujer fundó esta orquesta porque necesitaban en el campo que hubiera música de fondo, y era una manera también de que sucumbieran los prisioneros a las órdenes también, ¿no? A acatarlas. Había en esta orquesta dos mujeres importantes, Fania Fenelon y Alma Rosé, que destacaron bastante. Lo bueno de esta orquesta es que las mujeres que estuvieron dentro y que compusieron y que interpretaron algunas de estas canciones durante mucho tiempo se ganaron el favor de María Mandel y de otros personajes o oficiales de las SS. ¿Y qué ocurría? Que gracias a eso podían vivir más tiempo. Bueno, no morían, de hecho les daban más comida, ropa buena, y podían saltarse esos pases de revista tan duros y de tantas horas, ¿no? La sádica de Stukhov. De Stukhov. Erza Butt, que además es la de la portada. En la fotografía de la portada verás que hay dos mujeres. La de la mano derecha es la sádica de Stukhov. Mira qué cara de mala tiene. No me gustaría encontrarme con ella. No, una mujer muy alta, una mujer despiadada. Le encantaba golpear con las manos, con un palo, con una porra de goma. Le encantaba pegar a los niños. Era una mujer muy corpulenta, era una de las más altas que había. Esta mujer fue capturada, así es la fotografía que aparece en la portada en Bergen-Belsen en el año 45, en abril del año 45, y esa fotografía la elegí especialmente porque describe realmente que ante el horror que ellas tenían enfrente, porque ahí no se ve, pero enfrente de ellas estaban apilados cadáveres de personas que habían fallecido, y ella está mirando de reojo a su compañera, la de su derecha, Herta Eller, que era una auxiliar, que estaba desencajada, Herta Eller, y ella, en vez de estar más o menos parecido, está como, no sé, regodeándose, no sonriendo. Esta mujer fue muy, además su nombre lo dice, ¿no? Una sádica y muy perversa. Se cargaba a 150 personas diarias. Comenzó en Ravensbrück, estuvo en Stukhov, que es donde desarrolló su actividad más fuerte a nivel criminal, y luego acabó en Bergen-Belsen haciendo las famosas marchas de la muerte, ¿no? Que iban de un campo de concentración a otro. Imaginémonos de estar en Madrid y tener que ir andando hasta Barcelona, que son ¿cuántos? 600-700 kilómetros, sí. Pero en esto unas personas que primero tenían 35 kilos y no comían, y muchos acababan en la cuneta porque no podían continuar. Vaya personaje. Sí. Luego te preguntaré, o trataremos de sacar conclusiones de por qué toda esta historia, qué pasó con ellas, sí, y si ha servido de algo. La Vince, Dorothea Vince. Dorothea Vince, esta mujer rubia, alta también, bastante bella, le gustaba, adiestraba perros, pastores alemanes, los lanzaba contra las personas, sobre todo mujeres débiles, enfermas, niños. Es que el tema de los niños es un tema que ahí las guardianas hicieron mucho daño, fueron muy terribles. Hay una anécdota que Dorothea Vince arranca del brazo de su madre a un niño de 5 meses, había dado a luz en el campo de concentración, y lo lanza al crematorio vivo directamente. Otra es que estaban trabajando unas mujeres, una de ellas se cae de agotamiento, trabajaban 12 horas diarias y les daban un trozo de pan duro cuando se lo daban, claro. Y se enrabietó tanto que cogió un hacha y le empezó la mató a hachazos, y lo más que hizo fue agacharse para limpiarse las botas con el vestido de esa mujer. Esta mujer también fue una de las maestras de Irma Gress y de otras tantas, y la verdad que una mujer terrible, porque además cuando llegaba a esos pases de revista llegaba ella y había a lo mejor 5.000 personas y no se oía ni una mosca, Miguel, nada. No me extraña. Impresionaba. Hay mucha gente que dice que pares, que no sigas contando más cosas de estas. Fiesta de Navidad de 1944 y la huida del Puente de los Cuervos, ¿qué es esto? Bueno, pues la fiesta de Navidad, te lo cuento brevemente. En aquel año querían hacer una fiesta de Navidad en las prisioneras porque había muchos niños y a lo mejor no volverían a ver a sus familias, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Que se empezó a hacer una fiesta con marionetas, las mujeres, las prisioneras guardaban comida para luego dársela a los niños. Entonces se lo comentaron a Dorothea Vince y al comandante, y les dijeron que no había ningún problema. Empezaron en una de los barracones, lo decoraron a tono. ¿Qué pasó? Que tuvieron al final dos fiestas de Navidad
navidad, porque una de ellas era muy católica y las comunistas no querían algo así. Entonces, pues una escisión, ¿no? Y hubo 2 fiestas en ese momento. En la fiesta principal, que es la católica, se cuenta que llegaban todos los niños, ¿no? Ilusionados, había un árbol decorado, tenían comida, les habían guardado incluso algún trocito de pastel que habían hecho algunas de las prisioneras cocineras que había, con lo que habían encontrado, tenían un regalito pequeñito, y llega Dorotea Viz con su amante, uno de los oficiales del campo de concentración. Se hace el silencio, ella da un pequeño discurso de no pasa nada, volveréis con vuestras familias, no os preocupéis, esto es una Navidad más. Entonces empiezan a cantar el Ota Tenebum, algo así creo que se llama, es una canción alemana que creo que dice algo así como algo Santa Claus o algo así. Sí. Y entonces empiezan a entonar el coro que había, ¿no? Varias prisioneras empiezan a cantar y los niños comienzan a llorar desesperadamente porque se dan cuenta que no van a volver con sus familias. Entonces todo el mundo empieza a llorar y Dorotea Viz sale, se enfada o se da cuenta de lo que está pasando y se marcha rápidamente. Los niños seguían llorando y alguien empieza a utilizar las marionetas, ¿no? Y hacer movimientos, y los niños comienzan a reírse, y a partir de ahí se desarrolla esa bonita fiesta de Navidad y acaba bien. Es una cosa muy bonita que ocurrió y que en este caso Dorotea Viz, no sé si es que se le removió la conciencia o se dio cuenta de que eso, pues bueno, que no, lo que estaba haciendo, que sabía que no estaba bien. Nos quedan 2, si podemos, lo hacemos rápido, ¿vale? Rápidamente. La yegua de La yegua de Magdanek, Hermine Brausteiner. Esta mujer, la yegua, llevaba botas altas negras reforzadas en la punta con acero, y lo que hacía era propinar coces en la cabeza de la gente para arrancarles la cabeza, la pierna y lo que hacía falta. Era una mujer muy, muy bellaca, una mujer muy dura, una mujer que mataba indiscriminadamente, y lo de las patadas era brutal. Hay declaraciones de gente que hablan de cosas desoladoras. Una mujer que nunca se arrepintió, ninguna se arrepintió de Miguel, ninguna, que es lo que más me sobrecogió. Luego lo vemos. Y por último, la mujer de los perros, Juana Bormann, le llamaban la Wiesel, en alemán es comadreja. Esta mujer utilizaba pastores alemanes o perros lobo adiestrados por ella, y lo que hacía era, en vez de utilizar, además era una mujer muy bajita, era la única diferente a las demás, no era el estereotipo alemán, morena, bajita. Yo creo que se sentía además incómoda o se sentía inferior a los demás, pues desarrolló esa maldad, esa perversión, utilizando los perros, lanzándolos contra las víctimas, y ordenaba en la yugular, que arrancase la yugular, la pierna. Era su modus operandi. Era una mujer también terrible. Para lo pequeña que era, tenía mucho demonio dentro, la verdad. Ya. Preguntan que quién le daba el poder a estas mujeres. Sí, comentas que incluso estaban por encima de los comandantes de campo. El comandante, lo que hacía era pues ordenar quién era la persona que tenía que liderar el campo el barracón de mujeres, o el de hombres, o el de niños, ¿no? Entonces ellas... Claro, el comandante les daba el poder, o sea, él les decía, este es el barracón, tenéis que vigilarlo, para eso se llaman guardianas, ¿no? Y ellas realmente ejercían lo que ellas querían, no, nadie les decía lo que tenían que hacer, ya lo habían aprendido en Ravensbrück previamente. Entonces, nadie les decía, esto es así o esto es asado, no decían nada de esto. Yeah. Es que, de hecho, los hombres pintaban muy poco delante de ellas, porque cuando estaban delante de los prisioneros, realmente ellas eran las que llevaban la voz cantante en ese momento, ¿no? Tratemos de sacar conclusiones. 2:54, 1:54 en las Islas Canarias. Tras esa información tratamos de entender por qué ha ocurrido todo esto. No queremos concluir este capítulo de la historia humana sin tratar de buscar razones, de sacar conclusiones. ¿Por qué han existido estos arcángeles del terror? ¿Qué motivó que nacieran estos 12 apóstoles del Reich? ¿Sirvió para algo? ¿Cómo terminaron ellas sus vidas? Tratemos de buscar respuestas. Nuestra invitada nos ayuda.
Bueno, pues quedan ahí un montón de preguntas. ¿Por qué nacieron este tipo de personajes? Es decir, ¿por qué? ¿Por qué? Yo creo que cuando hay tanto horror, es fácil que salga gente mala. Quiero decir que también eran personas que tenían ese gen del mal dentro y que lo desarrollaron cuando llegaron a un campo de concentración y tuvieron ese poder, ¿no? Cuando alguien que no es nadie, que tiene maldad intrínseca, le facilitas un arma, cualquier tipo de circunstancia y le das poder, evidentemente estás creando un monstruo, automáticamente. Ya. ¿Crees que la gente es mala? No. Que existe la maldad. Yo pienso que somos buenos por naturaleza. Es la vida y lo que nos rodea, lo que nos hace al final malos y lo que al final nos hace sucumbir a esa maldad. Nos decía un dramaturgo que la única explicación posible para el holocausto judío era la demonología. Estas mujeres nacieron buenas seguramente, tenían ese espíritu, ese gen del mal dentro, esa cosita que a lo mejor todos tenemos, seguramente todos tengamos, no todos somos ni tan buenos ni tan malos, pero que lo desarrollaron con el tiempo, sí, debido al campo de concentración, sí, debido a la manipulación que tuvieron, sí, y debido a una doctrina como la del nazismo, también. Ya. ¿Qué pasó con ellas? Aunque en la segunda parte te pido que te quedes un poquito más, sí, poco tiempo para tratar de sacar más conclusiones, pero ¿qué pasó con ellas? La mayoría fueron juzgadas. Irma Gress, Ilse Koch, María Mandel, muchas de ellas fueron juzgadas, murieron en la horca. Te puedo decir dos casos en concreto de las que ocurrió con las que no fueron juzgadas o fueron liberadas. Erza Bow, la sádica de Stutthof, Hermine Brausteiner, la yegua de Magdalena, que estas dos mujeres fueron juzgadas. A los 3-4 años de estar en prisión las dejan en libertad. Erza Bow desaparece. Se casa, nadie sabe nada de ella. En el año 2000 reaparece en un documental llamado Holocaust, donde da declaraciones cuando ya es mayor, 80 y tantos años, y donde dice además que no es que no se arrepienta, es que lo tenía que hacer. Si no lo hubiera hecho, le hubieran puesto a ella allí, es decir, en ese montón de cadáveres, no se arrepintió. Es una mirada más, cuando vi el documental me impactó porque la mirada de esa mujer es terrorífica. Por otro lado, Hermine Brausteiner... Espera. Vale, vale. Debemos de hacer una mínima pausa. Llegan nuestras compañeras para darnos la información, la actualidad de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Enseguida regresamos tratando de sacar conclusiones. Repetimos, no nos gusta contar estas cosas así porque sí, pero hay que conocer la historia para que no se repita. Hoy están ocurriendo en este mundo nuestro situaciones parecidas a esta que estamos contando, ¿verdad, Mónica? Terribles. Y yo espero que este libro también sirva para que no se vuelvan a repetir en un futuro. Eso Nunca es lo que más yo pretendo. En ninguna parte de este planeta. Después regresamos, habrá aire fresco con invitados que nos llegan desde otra parte del mundo. Fran Contreras está por aquí hoy, que reaparece con nosotros, y mucho más aquí en este espacio en blanco. Estamos en Radio Nacional 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis intervenir. Tenemos 5 premios para agradecer esa fidelidad que tenéis. Enseguida regresamos, no os vayáis. Bueno, hombre, un poquito. Sí, porque, bueno, pues el estudio impone un poquito. Vaya estudio que tenemos, ¿eh? Es un estudio impresionante porque para los oyentes que no lo pueden ver es impresionante estar aquí en Radio Nacional de España y estar contigo. Para mí es un honor y un placer
conocerte en persona. Lo mismo te digo. Eres periodista, escritora, escribiste otro libro que se llamaba Cuentos hindúes, sí. Desde el Índico a los Himalayas, y autora de este último, que estás en todos los sitios, Guardianas Nazis, el lado femenino del mal. Vaya promoción que te estás haciendo, ¿eh? Bueno, pues de eso se trata, ¿no? Al fin y al cabo, de que la gente conozca este trabajo tan duro que he tenido que hacer durante los 2 últimos años de mi vida, que emocionalmente me ha tocado mucho, porque son... hablo y escribo sobre un tema desconocido a día de hoy. A la gente, ¿verdad? Claro, y he tenido que ver muchas fotografías, muchas imágenes en movimiento, y eso cala. Somos periodistas, pero tenemos corazón. Tenemos corazoncito, ¿no? Y en este caso, pues bueno, había días que no podía escribir, Miguel, si te soy sincera. Entonces... Dime una cosa, ¿por qué te metiste a hacer estas cosas? Porque ves, se ha hablado mucho, aquí en este programa se habla mucho de los nazis, sí, de Hitler, el nazismo esotérico, el lado oculto, etcétera, pero nunca habíamos tocado ese lado femenino que, como vamos a descubrir esta noche, tiene una tremenda importancia, ¿verdad? Por eso, porque no se ha hablado nunca del tema de las mujeres nada. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Ya llegamos fieles a esa cita que cada semana tenemos aquí en Radio Nacional. 2 horas por delante nos esperan. Os diremos, solo como pista, que hablaremos de los 7 arcángeles del terror y de las 12 apóstoles del Reich. Una época oscura del ser humano pasará bajo la mirada de nuestra conciencia esta noche. Y lo haremos para conocerla. No queremos que nunca más se repita. Ya sabéis lo que se dice, el hombre que no conoce ni recuerda su historia está condenado a repetirla. Pero habrá más temas, luz y aire fresco que entrará por las ventanas de este espacio, que ahora se abre al infinito. Y como siempre, eres nuestro invitado especial. Sé bienvenido. Ahí están nuestros primeros datos y saludar a nuestra invitada Mónica González Álvarez. ¿Cómo estás, Mónica? Buenas noches. ¿Estás nerviosa? Tras ese avance, os presentamos a nuestra invitada y os damos más datos. Hubo una época en la historia que aún permanece llena de sombras. Algunas de ellas son las más tenebrosas del desarrollo humano. En varias ocasiones hemos retrocedido en el tiempo hasta esa época para tratar de alumbrar un poco de luz sobre su discurrir. Esta noche volveremos de nuevo a viajar en el tiempo. No es un destino lejano. Aún tenemos muchas huellas en nuestra memoria sobre los hechos que acontecieron.
pero muchos de ellos los desconocemos aún. Esta noche, como siempre, deseamos conocer y comprender, intentar saber por qué ocurrieron y dar luz a algunos de sus protagonistas. Y nuestro objetivo, como casi siempre, va a ser ir hacia esos mundos ocultos, llenos de misterios que aquí en este espacio en blanco nos gusta. Algo que comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, flamante estudio en directo, como decimos, cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, con los saludos y la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo. Para todos nosotros un placer estar aquí, incluido Rubén de Felipe, que esta noche controla nuestro mágico sonido. Solo necesitamos que estéis también vosotros, esos cientos de miles de personas que os unís a esta aventura. Nuestra gratitud a todos por ello. Y necesitamos y queremos que conectes con nosotros. Hay varios métodos. Un teléfono de llamada gratuita 900-137-137. Tenemos 5 premios, 5 regalos para agradecer vuestra atención. 900-137-137. El email espacioenblanco@rtv.es y nuestros 2 muros de Facebook. Estáis buscando el Espacio en Blanco y los amigos del Espacio en Blanco, con saludos para todos los que estáis ahí conectados cada noche. Y hoy tenemos muchos temas preparados, algunos avisamos un poco duros, pero quizás sea bueno conocerlos.